Buenos días, estimadas estudiantes, o buenas tardes, dependiendo del horario en que vean esta cápsula. Cápsula que dice relación con referirnos a lo que es la historia, breve o brevísima historia de nuestro establecimiento, del INSUCO, Instituto Superior de Comercio Enrique Maldonado Sepúlveda. Como formación ciudadana, queremos que ustedes vean un repaso de la historia de nuestro establecimiento, dónde tuvo su génesis, cómo se desarrolló, cómo una institución que tiene más de 100 años ha podido consolidarse, ha podido adaptarse a los cambios sociales, políticos, económicos que ha sufrido nuestro país, nuestro Chile. Entonces, el objetivo de esta cápsula es mostrarle aquello. No tiene pretensión académica, más allá del objetivo que es que ustedes conozcan la historia del INSUCO, pero no es una historia detallada. De hecho, más bien, esta cápsula está hecha con fines más bien prácticos y datos generales, ¿ya? No pretende ser un análisis exhaustivo de lo que fue la historia de nuestro establecimiento. Además, el tema de los registros ha sido muy complejo conseguirlos. Esta cápsula está basada en un trabajo que se hizo el año 2018, en donde dirección encomendó a un grupo de 3 profesores. En ese entonces, profesor Juan Pedro Muñoz Barrios, que ya no está en nuestro establecimiento, al profesor Iván Palacios Ávila, que sí está, y a quien habla, el profesor Emilio Ortiz Duarte. ¿Ya? Veremos la breve o brevísima historia del Instituto Superior de Comercio Enrique Maldonado Sepúlveda. Entonces, acompáñenos en esta cápsula. Vamos a presentar una diapo donde, a través de mi voz, les voy a ir acompañándolo a través de todo el recorrido de este material, los sucesos de nuestro establecimiento, pero a la vez hablando un poquitito, referirme un poquitito a lo que es la historia de nuestro país, ¿ya? En paralelo, historia del INSUCO con aspectos relevantes, políticos, sociales, económicos de nuestro país. Partimos. Breve historia del Instituto Superior de Comercio Enrique Maldonado Sepúlveda de Talca. 1905, el año del nacimiento, la génesis de nuestro establecimiento. Mediante ley de presupuesto fue fundado el Instituto Comercial de Talca el 8 de mayo de 1905, ubicándose en una vieja casona de calle 1 Sur con 3 Poniente. Esa es la génesis. Es una vieja casona, cercana a lo que es la Catedral de Talca, nace nuestro Instituto Superior de Comercio. Inicio del siglo XX. El Estado chileno había emprendido una guerra contra el analfabetismo. Se creaban escuelas, liceos, existían ya 2 grandes universidades. En 1842 había nacido la Universidad de Chile, en 1888 había nacido la Pontificia Universidad Católica de Chile. La educación era el pilar fundamental, como siempre lo ha sido en toda sociedad. Es la fuerza, es lo que hace distinguir, es lo que hace que los pueblos sean de una determinada forma o de otra. Es lo que hace que los pueblos sean más desarrollados, la educación. Nació con la denominación Instituto Comercial de Talca y su primer director fue don Baudillo Herrera Basaure, primer director de nuestro establecimiento. Con matrícula inicial de 115 alumnos comienza a impartir la especialidad de contabilidad, que se mantiene hasta la actualidad. Vaya registro histórico, centenario,
la especialidad de contabilidad. Fue la primera especialidad, podríamos decir, la primera carrera, poniéndolo en términos más coloquiales. La primera carrera de contabilidad y que se mantiene hasta hoy en día. Presidente de la República por ese entonces, don Germán Riesco. ...1930... Pero antes que llegásemos a los 30, no puedo dejar de mencionar, en 1920 se crea la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. ¿Qué quiere decir? Chile estaba obligado a que los estudiantes pudiesen cumplir con su educación primaria o educación básica, elemental. El Estado tenía que asegurar aquello. Un país donde hacia 1920 estaban cerca del 50% de analfabetismo aún, cifra gigante, la mitad de la población chilena no sabía leer ni escribir, pero se estaban haciendo grandes esfuerzos. 1930, década de los 30, mundo convulsionado. Un año antes, crisis económica, el crack económico de 1929. Chile, uno de los países más afectados por la crisis financiera mundial. Dice, a medida que crecía la población estudiantil, fue necesario ampliar el espacio. Es por ello que en 1930 ocupó un edificio donde funcionaba la Escuela Normal de Talca, 1 Poniente. Abro paréntesis, actual edificio principal, cierre paréntesis. En 1942 lo hizo hacia el sur, en el espacio donde se desempeñaba el servicio de investigaciones. O sea que en los 30 el INSUCO llega a su ubicación, comillas, actual, ¿no es cierto? ¿Por qué digo entre comillas? Porque era una parte muy pequeña de lo que es el actual INSUCO. Una vieja casona en 1 Poniente. Dejamos atrás el edificio fundacional cercano a la Catedral de Talca para irnos a la 1 Poniente. Entre 1940 y 1960, mundo convulsionado, la década del 40, Segunda Guerra Mundial, los años 50, años de reconstrucción para Europa, años en que las grandes potencias pierden sus colonias en África, en Asia, cambia el panorama mundial. Y nuestro establecimiento, a partir de 1939, dice allí, se extiende como edificio a calle 3 norte de la ciudad. Físicamente el INSUCO crece hacia el 39. En la década del 40 nace la especialidad de secretariado administrativo, impartida hasta el año 1994. También una carrera legendaria que se mantuvo durante varias décadas. En la década del 50 nace la especialidad de ventas y publicidad, impartida hasta el año 2003. También especialidades que se mantuvieron durante mucho tiempo. Pero no se debe dejar de mencionar, y quizás uno de los aspectos trascendentales, que a fines de los años 30 y gran parte de los 40 del siglo XX, asume como director de nuestro establecimiento el señor don Enrique Maldonado Sepúlveda. Director, educador, que se esforzó con esmero y sacrificio por nuestro establecimiento. No solamente la parte de gestión, sino hacer crecer a nuestro establecimiento, valga la redundancia. Luchar por una política educativa, sobre todo en el contexto de los años 40, con gobiernos radicales, en donde el presidente Pedro Aguirre Cerda, que lamentablemente no pudo concluir su mandato por fallecimiento, dejó a la inmortalidad la frase, gobernar es educar. Frase que es conocida a nivel mundial. Está más decir que ahondar en esa frase sobre las palabras. Con eso lo dice todo. Gobernar es educar. Con eso la educación está en el pináculo que donde debe estar, y donde está y donde siempre estará. Entramos a los años 60, décadas convulsionadas, los hippies, las protestas por la guerra de Vietnam, la televisión llega a Chile,
Los jóvenes empiezan a usar pelo largo y las mujeres minifalda. Símbolo de rebeldía, símbolo de que estas generaciones querían un cambio, algo nuevo. Rebeldes sin causa, decían algunos. ¿Ah? Pero llegamos a la década de 60, muy convulsionada nuevamente. A nivel país se vivía momentos políticos muy álgidos también. Una lucha. En el mundo luchaban dos sistemas políticos, económicos y sociales, periodo conocido como la Guerra Fría. El espacio institutano se abre por la calle 2 Poniente para concluir el año 1995 hasta la calle 4 Norte. Ya su expansión a Insuco no lo podían detener, su expansión física. Hacia ir hacia el sector de lo que es la Alameda, ¿no es cierto? Toma lo que fue propiedad de la distinguida educadora doña Marta Donoso Espejo. Las paradojas de la vida. Marta Donoso Espejo, otro liceo emblemático, doña Marta Donoso, parte de su propiedad fue absorbida por Insuco, gracias también a sus herederos. Con fecha 8 de mayo de 1962, toma la denominación de Instituto Superior de Comercio, Insuco Talca. O sea, desde 1962 somos institutanos. Somos desde 1905, pero oficialmente ya desde el año 62. 1966, seguimos avanzando en el tiempo, en este viaje. El 6 de abril de 1966, mediante decreto con fuerza ley número 3892, comienza a funcionar la jornada nocturna en el establecimiento educacional. O sea, personas que no pudieron concluir sus estudios cuando eran jóvenes, principalmente adolescentes, que los caminos, las circunstancias los llevaron por otras sendas, podían terminar sus estudios, podían concluir su educación y obtener título técnico, podían concluir su educación media o humanidades en aquel tiempo. El país también estaba inserto en un fuerte debate respecto de cómo se proyectaría la educación en sus distintos niveles. La gran revolución universitaria. ¿Qué educación queríamos tener? Era la pregunta que se hacían en los 60. Y debo decir que es una pregunta que actualmente está muy vigente. En ese contexto, Insuco seguía avanzando y adaptándose a los nuevos tiempos, a las nuevas transformaciones. Quiebre institucional el año 1973. Pasamos de la democracia a lo que es un régimen autoritario o dictadura. De acuerdo a la ley de la República, nuestro establecimiento pasa a denominarse Liceo Comercial A12, esto a contar del 22 de septiembre de 1978. O sea, nuestro liceo, podríamos decir que en parte pierde cierta identidad. Los nombres no son porque son. Cuando se cambia o se agrega un nombre, también hay una pérdida o se agrega algo de identidad. Pasemos a hacer un liceo con números. Se acaba a los 70 y entramos a la década de los 80. Década convulsionada, política, socialmente, cambio en el mundo, cambio en las comunicaciones, el mundo cada vez más interconectado. El sueño de McLuhan y McQuaid, estos autores de la globalización, ya era una realidad latente. A principios de la década de 1980, el establecimiento es traspasado a la ilustre municipalidad de Talca con fecha 1 de mayo de 1981, según la nueva ley de municipalización de la educación pública. La nueva administración política del Estado determinó que los establecimientos educacionales debían pasar a ser administrados por las municipalidades, máximas autoridades de la comuna, la municipalidad.
a través de sus alcaldes y de todo su aparataje burocrático. Insuco, como muy bien dice la diapo, pasó el 1 de mayo de 1981 a esta condición. También, en la década de los 80, el establecimiento sufre una gran revolución educativa, integrando las especialidades de secretariado ejecutivo, impartida hasta el año 2014, ventas y publicidad silvoagropecuaria, impartida hasta el año 1996, y programación en computación, impartida hasta el año 2001. Insuco explota, a pesar de que Chile vivía una situación compleja, social, política. Los cambios se producían a grandes rasgos también en el mundo. Insuco se ponía a la vanguardia con estas nuevas especialidades. Cambio de régimen. Vuelve la democracia a Chile en el 90, con su primer presidente, don Patricio Aylwin Azócar. Comenzamos esta nueva etapa dejando atrás los tiempos complejos para este nuevo Chile. A partir del febrero de 1995, nuestro establecimiento toma el nombre oficial de Instituto Superior de Comercio Enrique Maldonado Sepúlveda de Talca, nombre actual. Dejamos de ser Liceo Comercial A12 para pasar a ser el Instituto Superior de Comercio Enrique Maldonado Sepúlveda. Podríamos decir que en cierto sentido recuperamos la identidad que habíamos perdido en el 78. El mismo 1995 nace el Departamento de Prácticas y Títulos, ex Departamento de Producción. Fundamental, reconociendo que somos un liceo técnico que enseña con valores, pero que finalmente prepara a personas, a estudiantes, a seres humanos para el mundo laboral. La educación se encarga del desarrollo espiritual, físico, intelectual de la persona, en su más amplio espectro. Pero los liceos técnicos también preparan personas para el mundo laboral, para que tengan, como dicen por ahí, un cartón con que defenderse, para que puedan trabajar. Y teniendo la posibilidad, obviamente, de seguir continuando estudios. 1997. Con fecha 15 de octubre de 1997 se inaugura el comedor, comillas, Berta Donaire Retamal, en honor a una distinguida maestra, que en paz descanse. Infraestructura vieja, era una realidad. Y un comedor en aquella circunstancia fue un hito, que se hizo con tanto esfuerzo, con tanta gente que participó en aquello. La infraestructura es un complemento, pero inimaginable al proceso educativo. La educación no es solamente la interacción que se produce en el aula, entre maestro, maestra, entre estudiantes, sino que engloba a los padres, a los apoderados, a las madres, los directivos. Todos son importantes en el proceso educativo. Toda la comunidad escolar, que influye directa o indirectamente, las autoridades, desde el portero que nos recibe hasta el director o directora del establecimiento. La educación es responsabilidad compartida. Y si acompaña una buena infraestructura, se hace todo más fácil. Se hace todo más fácil. Este comedor tenía capacidad para 125 personas, además de comprender los sectores de cocina y bodega. Importantísimo avance en infraestructura. Paso a paso. Si lo vemos con ojos de hoy, un comedor en una casona vieja, como que nos llama la atención. Pero ese comedor se consiguió con mucho esfuerzo, constancia y dedicación. Con mucho esfuerzo, como la mayoría de las cosas en Chile. Cuestan mucho, mucho esfuerzo. Década del 2000, se acabó el siglo XX. Entramos al siglo XXI, entramos al nuevo milenio. Los albores de esta nueva etapa encuentra el Instituto Superior de Comercio, comillas, posicionado en un sitial
y lo ubica entre los más grandes de la región desde el punto de vista cuantitativo, o sea, desde el punto de vista cuántos alumnos teníamos, cuántos estudiantes. Atiende a un número importante de estudiantes en jornada diurna como nocturna, adultos, que como les explicaba, por circunstancias de la vida no pudieron terminar su secundaria, pero que se acercaban a terminarla durante la noche, tanto de sectores urbanos y rurales. Esa condición se mantiene hasta el día de hoy. La nocturna ya no está en nuestro establecimiento, pero sí se mantiene que nuestros estudiantes son de sectores urbanos, rurales o semirurales de la provincia. También en la década del 2000 se consigue la excelencia académica, premio que da el Estado chileno a aquellos establecimientos que se han destacado en logros académicos, pruebas estandarizadas, como en ese momento a lo mejor fue la prueba de actitud académica, después llamada PSU, o el CIMSE, más un conjunto de otras categorías que el INSUCO logró sortear de buena manera y obtuvo la excelencia académica. Antes de llegar a 2014, no podemos mencionar 27 de febrero de 2010. La naturaleza azota nuestro país, destruye pueblos, ciudades, acaba con vidas, daño irrecuperable. Pero asimismo nos levantamos. Pudimos levantarnos con el esfuerzo de todos, de todas. El terremoto costó vidas, costó heridos, destruyó físicamente nuestros liceos, se fueron recuerdos, historia. Pero hubo un renacer. Así como el ave fénix renace desde las cenizas, hubo un renacer en nuestro establecimiento. Se llevaron a cabo, se llevó adelante el proceso educativo, se arrendaron establecimientos por un tiempo, por algunos meses. Un establecimiento cercano a la avenida Lircay, sector norte de Talca. Llegamos al 2014. En febrero de 2014, y bajo la presidencia de la República de don Sebastián Piñera Cheñique y bajo la dirección de don Miguel Ángel Moraga Neira, se inaugura la nueva infraestructura del establecimiento, o sea, nuestro actual liceo. Ese mismo año, también un hito, comienza a implementarse la jornada escolar completa. Con eso nuestro establecimiento también entra a la vanguardia en el país. Corresponde también al último año de la especialidad de secretariado ejecutivo. Se cierran las puertas para lo que es secretariado. Pero así como se cierran para unas carreras, se abren nuevas carreras, nuevas sendas. Se determina qué tipo de carreras van a impartir los establecimientos de acuerdo a la demanda laboral y los cambios coyunturales, tecnológicos, sociales, políticos, pero fundamentalmente el mercado laboral que nos demanda nuestra nación. Y es así como podríamos decir, no mueren las carreras, porque los titulados están ahí, están contribuyendo a nuestra nación, pero se dejan de impartir, pero a la vez nacen otras, y hacen un llamado a nuevas generaciones, y es un proceso continuo. 2016 corresponde al último año de la especialidad de ventas, nuevamente. Se cierra la cortina para una especialidad histórica, que dio varias generaciones de profesionales a Talca, a la provincia, a la región, al país. Comienza la reestructuración de nuevas especialidades que surgen de variadas coyunturas respecto a de demandas laborales presentes en el país. Los cambios tecnológicos, sociales, políticos,
son cada vez más complejos, sobre todo los cambios tecnológicos son cada vez más rápidos, se aceleran procesos, se necesitan más profesionales que en otras áreas. La dinámica está presente a cada instante y Insuco no se podía quedar abajo. Así es como surgen las especialidades de Administración con mención en Recursos Humanos y Administración con mención en Logística, hacia el año 2016. Nos encuentra quizás en el mayor desafío en los últimos 100 años de la historia de la educación chilena. Pandemia por el virus COVID-19, también llamado coloquialmente coronavirus, ha puesto en vilo las relaciones humanas, profesionales, económicas, políticas, sociales de todo el planeta, sin distinción alguna. Este virus, que nació en China, que se expandió rápidamente por el mundo, nos ha demandado durante este año probablemente, lo repito, el mayor desafío en la historia de la educación chilena en 100 años. La última gran pandemia fue la conocida gripe española en 1918, que acabó con la vida entre 50 y 60 millones de personas, se estima, directa o indirectamente. Lo enfrentamos entre todos. Nada que decir. Todos hemos puesto lo mejor de nosotros mismos. En el liceo, los estudiantes, obviamente, los maestros, las maestras, directivos, autoridades, comunidad escolar, padres y apoderados. Todos hemos enfrentado esta pandemia de en mayor o menor medida. Quizás la historia nos diga, podrían haber hecho esto o tal cosa o esto. Pero la historia siempre se ven con los ojos, con distintos ojos. La historia siempre ve las cosas en perspectiva, cuando obviamente las cosas ya pasaron. Nadie tiene la bola del tiempo para adivinar el futuro. Pero quizás en décadas más se diga que hemos enfrentado esta pandemia, a lo mejor con errores o aciertos, pero de que la enfrentamos entre todos y dimos todo lo mejor posible, tanto en el ámbito educacional como en todos los aspectos de la vida, de la mejor manera, repito, de la mejor manera y forma posible. Con eso concluyo esta presentación, queridos alumnos, alumnas, estudiantes. Espero que les haya gustado y quisimos dar un barniz a lo que es la gran historia de nuestro establecimiento. Un pequeño barniz. Me despido. Soy el profesor Emilio Ortiz Duarte y espero que nuevamente les repito, les haya encantado o hayan aprendido respecto a lo que fue la historia, ha sido la historia de Insuco y cómo ésta se proyecta hacia el futuro. Que estén bien. Muchas gracias.